Cuanto más sociable es un hombre, más se aleja de su propia lucidez. Esta afirmación, atribuida a Diógenes de Sinope, el célebre filósofo cínico del siglo IV a.C., resuena como una provocación a lo que hoy consideramos virtud. Diógenes, conocido por su vida extrema y provocadora en las calles de Atenas, no buscaba escandalizar por mero gusto, sino revelar la crudeza de la naturaleza humana y la hipocresía de las normas sociales. Vivía en un barril, despreciaba los lujos y caminaba con una lámpara encendida a plena luz del día, buscando un hombre honesto. Su existencia era un manifiesto viviente. La autenticidad no se encuentra en la aprobación de los demás, sino en vivir de acuerdo con uno mismo, sin ceder ante la presión social, la imitación y las expectativas de la multitud. Según Diógenes, la sociabilidad tiene un precio oculto que pocos perciben. Nos obliga a adaptarnos, a encajar, a suavizar nuestras opiniones y deseos para no incomodar a quienes nos rodean. En ese proceso constante de renuncia, la autenticidad se diluye hasta desaparecer, y lo que queda no es el individuo, sino una máscara aceptada por el grupo. Hoy, siglos después, seguimos atrapados en el mismo dilema. Sentimos la obligación de ser amables, de seguir tendencias, de no cuestionar demasiado para no ser excluidos. Esta sumisión silenciosa sacrifica nuestra lucidez y nos convierte, sin darnos cuenta, en copias obedientes de la multitud, obedientes pero vacíos, a merced de la opinión ajena. Diógenes, con su comportamiento extremo, nos muestra la raíz de lo que él llamaba estupidez, la dependencia total de la validación externa. Ladraba, insultaba, vivía como un perro no por escándalo, sino para demostrar que la verdadera sabiduría reside en vivir de acuerdo con la naturaleza y consigo mismo, no en complacer a otros. Imaginemos lo que significa depender siempre del juicio ajeno. Si todos aprueban, sonreímos, si todos rechazan, nos escondemos. Esta esclavitud de la opinión ajena, según Diógenes, es el camino más seguro hacia la estupidez. Pensar lo que otros piensan sin pensar por uno mismo, renunciando a la autonomía del pensamiento y la autenticidad personal. En la Atenas de 350 a.C., Diógenes confrontaba a filósofos como Platón, interrumpiendo sus discursos, comiendo en medio de sus enseñanzas o lanzando comentarios cortantes. Su mensaje era claro: toda esa sociabilidad refinada y formal es inútil si quienes la practican viven sin verdad. La sociedad rechazaba su comportamiento, pero él permanecía imperturbable, durmiendo al aire libre, pidiendo limosna y respondiendo con sarcasmo a las críticas. Una vez, al ser reprendido por su falta de decoro, respondió que la vergüenza pertenece a quienes esconden su vida tras apariencias, no a quien la muestra tal como es. Con ello, dejó patente su desprecio por las máscaras sociales y la complacencia vacía que ellas implican. Lo aterrador de la sociabilidad, según Diógenes, es su capacidad de homogeneizar y domesticar. La multitud nunca tolera lo extraordinario, prefiere lo común, lo previsible, lo domesticado. Quien intenta encajar demasiado renuncia a la chispa de su propia diferencia. Hoy, las redes sociales amplifican este fenómeno. La originalidad rara vez recibe aprobación, mientras que la repetición y la imitación son celebradas. Quien intenta salir del molde es señalado, ridiculizado o ignorado. Por eso Diógenes prefería ser un perro a ser un cortesano. Un perro muerde, ladra y es incómodo, pero al menos es auténtico. El cortesano sonríe y se adapta, pero dentro de él ya no queda nada propio. La sociabilidad moderna exige precisamente eso: adaptación constante y renuncia a la autonomía. El verdadero peligro, como enseñaba Diógenes, es que cuanto más nos acostumbramos a encajar, menos cuestionamos. Y un ser humano que no cuestiona se vuelve dócil, manipulable, incapaz de pensar por sí mismo. Esa, para Diógenes, no es falta de inteligencia, sino la renuncia voluntaria al pensamiento propio. Eso es la verdadera estupidez. Hoy, rodeados de estímulos constantes y conectados con miles de personas a través de redes,
nunca fuimos tan sociables y, al mismo tiempo, tan dóciles. Diógenes nos incomoda porque nos recuerda que la lucidez no se encuentra en la aprobación ajena, sino en la capacidad de vivir auténticamente, incluso si eso provoca incomodidad en la multitud. Esa valentía, aunque pueda parecer descortés o incluso agresiva, es precisamente lo que nos protege de la estupidez colectiva y del pensamiento conformista que impera en la mayoría de los grupos sociales. Diógenes nos plantea una pregunta brutal y directa. ¿Estás viviendo tu vida como un perro libre, que actúa conforme a su propia naturaleza, o como un cortesano complaciente, que se pliega a las expectativas de los demás para ser aceptado? Para él, la soledad no era un castigo ni una condena, sino una forma de resistencia frente a la corrupción de la multitud, un espacio donde el individuo podía mantener su integridad intelectual y su libertad para pensar sin concesiones ni censuras. En un mundo donde todos buscan pertenecer y ajustarse a normas impuestas, Diógenes encontró mayor sabiduría en alejarse y observar desde la distancia, entendiendo que la sociedad muchas veces reemplaza el pensamiento auténtico por la imitación y obtiene la aprobación a expensas de la verdad interior. Para Diógenes, elegir caminar solo era una declaración de libertad intelectual. La autonomía del pensamiento no surge del colectivo, sino del coraje de pensar por uno mismo. La exposición constante a las voces ajenas, según su visión, conduce inevitablemente a la superficialidad. Cuando estamos rodeados permanentemente de opiniones externas, comenzamos a hablar con palabras que no son nuestras, a tener ideas que nunca cuestionamos y a repetir patrones que nos alejan de nuestra esencia. La sociabilidad, entonces, se convierte en un eco compartido de estupidez, donde lo importante no es la verdad sino la comodidad de coincidir con el grupo. En ese terreno, la inteligencia se marchita lentamente. La multitud, advertía Diógenes, posee la fuerza de arrastrar incluso a los más sabios hacia la mediocridad. Basta observar cómo personas inteligentes cambian su discurso según el público, buscando agradar en lugar de expresar sus pensamientos más profundos. La sociedad, en este sentido, premia la complacencia y no la valentía. Cuanto más sociable se vuelve alguien, más se aleja de la verdad y más debilitado queda su espíritu crítico. La soledad, por el contrario, obliga al individuo a enfrentarse a sí mismo, a formular preguntas que jamás surgirían en medio del bullicio de una multitud. Preguntas sobre el sentido de la vida, sobre la falsedad de los deseos impuestos y sobre la fortaleza interior necesaria para resistir las trampas del entorno social. El solitario, siendo su propio juez, alcanza una claridad que resulta insoportable para quienes viven dormidos, encadenados a las opiniones ajenas. Por eso, la vida austera y la negación de las reglas de Diógenes eran vistas como locura. La sociedad teme a quienes no dependen de ella, porque su existencia les recuerda que la mayoría vive prisionera de la aprobación externa. El hombre sociable, dependiente de la aceptación ajena, pierde la capacidad de dudar y, sin duda, carece de inteligencia. Acepta lo que todos dicen, celebra lo que todos celebran y condena lo que todos condenan sin detenerse a examinar la raíz de esos juicios. Esta obediencia silenciosa es lo que Diógenes definía como estupidez, la renuncia voluntaria al pensamiento crítico. Así, la sociabilidad se convierte en el camino más rápido hacia la mediocridad. En cambio, el aislamiento voluntario fortalece la mente. No se trata de odiar a las personas, sino de reconocer que el ruido colectivo oscurece el pensamiento. Cuando alguien se permite alejarse, aunque sea por momentos, descubre que sus ideas pueden tener valor, incluso si contienen verdades incómodas que otros nunca aceptarían. La inteligencia, por tanto, no nace de estar rodeado, sino de atreverse a permanecer solo. Diógenes veía la vida social como un teatro interminable, donde cada persona desempeña un papel para ser aceptada, y esa representación constante degrada al hombre porque lo aleja de su esencia más auténtica. En lugar de preguntarse quién es, se pregunta qué esperan los demás de él, subordinando su existencia a las expectativas ajenas. Para Diógenes,
Esta era la forma más profunda de estupidez, vivir una vida prestada, escrita por otros y nunca por uno mismo. El filósofo cínico no despreciaba la compañía humana, sino la dependencia de ella. Reconocía que la sociabilidad podía ser placentera y a veces necesaria, pero advertía sobre el peligro de convertirla en el centro de la existencia. Quien no soporta la soledad, decía, tampoco puede soportar la verdad sobre sí mismo, y en ese vacío se esconde una debilidad que los más sociables intentan cubrir con risas y conversaciones banales, ignorando la auténtica fuerza que surge de la independencia y la reflexión personal. El gran paradoja que señalaba Diógenes reside en que cuanto más una persona se rodea de otras, más difícil le resulta mantener un pensamiento independiente y auténtico. El grupo siempre impone su propia lógica, establece reglas tácitas, define castigos silenciosos y ejerce presiones sutiles que pocos se atreven a desafiar. Por eso, para Diógenes, la verdadera fuerza del individuo reside en ser capaz de nadar contra la corriente, incluso si ello implica cargar con el peso de la soledad y la incomprensión. La sociedad, en su visión, transforma a los hombres en rebaños uniformes, enseñándoles a moverse juntos, pensar de la misma manera y desear lo mismo. Cualquiera que ose cuestionar esta dinámica es rápidamente ridiculizado, marginado o considerado un extraño, y es precisamente en este acto de valentía de mantener la autonomía donde se revela la verdadera inteligencia de quien se atreve a caminar solo, firme en sus convicciones a pesar de la incomprensión y el rechazo. Diógenes mostró con su vida que la interacción constante con otros, si no se maneja con cuidado, impide la reflexión profunda. Aquellos que dependen del contacto social permanente se ven atrapados en responder, agradar y mantener vínculos superficiales, dejando poco espacio para explorar lo que realmente importa. La sociabilidad excesiva no solo los hace más superficiales, sino que los aleja de la comprensión de sí mismos y de su auténtico conocimiento interior. La soledad, por el contrario, abre puertas que el bullicio de la multitud nunca podría mostrar. La grandeza de Diógenes residía en demostrar que la lucidez y la claridad intelectual florecen en espacios donde el ruido social se silencia y donde uno se atreve a desafiar la complacencia que la sociabilidad impone. Cada acto provocador, cada desafío a las normas establecidas, tenía un propósito: sacudir a los demás de su estupidez pasiva y mostrar que la inteligencia verdadera surge donde se rechaza la sumisión. El filósofo cínico enseñó que aquel que se atreve a ser menos sociable no se convierte en un ermitaño inútil, sino en alguien que aprende a elegir sus vínculos con discernimiento. Para Diógenes, se trataba de encontrar un equilibrio, no negar la humanidad, pero tampoco perderse en ella. La sociabilidad excesiva es una droga que entorpece, la soledad es un remedio amargo que cura. Quien se atreve a probarla descubre el alcance de la claridad que puede alcanzar, enfrentando verdades incómodas que otros rehúsan aceptar. La verdadera inteligencia no nace de la multitud, sino del coraje de permanecer solo y sostener un pensamiento propio, incluso cuando nadie más lo comparte. La sociedad funciona como un espejo distorsionado, donde la búsqueda constante de validación aleja al individuo de su propia verdad y lo convierte en un esclavo de la conformidad. Diógenes comprendió que la mente humana, cuando se somete al dictado del grupo, pierde su chispa crítica y su capacidad de cuestionar. Aceptar lo que todos aceptan, aplaudir lo que todos aplauden y condenar lo que todos condenan sin detenerse a reflexionar, es la renuncia voluntaria al pensamiento independiente, la verdadera forma de estupidez según el filósofo. Reuniones, fiestas, debates colectivos. La repetición constante de este patrón erosiona la inteligencia y vacía la mente de contenidos que podrían brillar. El ruido del grupo, señaló Diógenes, es más fuerte que la voz interior. Cuando todos ríen y aplauden lo mismo, la tentación de unirse es irresistible. La sociabilidad se convierte en una corriente que arrastra incluso a los individuos más fuertes, aquellos que creen tener independencia, mostrando así que la libertad intelectual requiere coraje, soledad y el rechazo consciente de la complacencia social.
Por eso Diógenes eligió mantenerse al margen, consciente de que solo lejos del bullicio podía preservar intacta su lucidez y claridad de pensamiento. Para él, la soledad no era un aislamiento absoluto ni un castigo, sino una herramienta esencial para purificar la mente y recuperar el contacto con lo esencial. Alejarse de las multitudes permitía redescubrir la verdad que no depende de la aprobación externa. En el silencio, emergen pensamientos profundos, preguntas inéditas y reflexiones que jamás surgirían entre el ruido colectivo. Esta claridad, según Diógenes, era la prueba de que la inteligencia se nutre más de la introspección que de la agitación social. Observaba cómo las personas cambiaban sus opiniones según el grupo en el que se encontraban. Frente a amigos decían una cosa, ante desconocidos otra, y ante los poderosos adoptaban discursos completamente distintos. Esta flexibilidad social, que muchos consideran astucia, él la veía como estupidez disfrazada, porque una mente que no se mantiene firme en sus principios nunca alcanza la verdad. La sociabilidad, en su concepción, se transformaba en una máscara interminable. Cada situación exige un personaje distinto, y con el tiempo el individuo olvida cuál es su verdadero rostro. Diógenes se rebeló contra ese teatro adoptando un estilo de vida crudo, directo y provocador, enfrentándose al artificio social sin temor al juicio ajeno. Su locura aparente era, en realidad, un acto consciente de libertad. La verdadera cordura reside en liberarse de las cadenas invisibles que la sociedad impone. Y aunque pasaran siglos, su mensaje sigue vigente. Cuanto más sociable es alguien, más se adapta a lo que el grupo espera, sacrificando su autenticidad en nombre de la aceptación. Lo que se llama inteligencia social suele ser apenas la habilidad de ocultar lo que se piensa, una destreza útil para sobrevivir, pero que asfixia la verdadera capacidad intelectual, algo que Diógenes habría considerado una forma refinada de estupidez. El filósofo comprendió que la multitud premia lo fácil y rechaza lo que incomoda, y que las ideas profundas provocan reflexión, que duele, y exigen valentía. El hombre sociable evita incomodar o desafiar creencias comunes y, en esa suavidad, se pierde cada chispa de originalidad. Al final, solo queda una inteligencia domesticada, incapaz de producir algo distinto a lo que la sociedad ya espera. La soledad, por el contrario, no consiste en huir de los demás, sino en aprender a no depender de ellos. Quien soporta su propia compañía descubre una fuerza que el sociable nunca alcanza, la capacidad de validar sus pensamientos por sí mismo, sin depender de la aprobación ajena. La soledad, aunque amarga, ofrece la certeza de que lo que se piensa es realmente propio. Diógenes encarnó esta independencia radical, rechazó el lujo, las costumbres, las modas de su época para demostrar que no necesitaba aprobación externa. Su vida fue un manifiesto viviente contra la sociabilidad estúpida. Burlándose de las normas, reveló la fragilidad de las convenciones que los demás aceptaban sin pensar. Su rebeldía no era un capricho, sino un acto de inteligencia que desnuda la falsedad social. Para él, el hombre sociable era un esclavo feliz, alguien que ignoraba sus cadenas porque las disfrazaba con risas y compañía. Esa aparente felicidad era la ilusión más peligrosa. Quien cree ser libre mientras obedece al grupo nunca se atreverá a buscar la verdad. La sociabilidad, entonces, no solo brutaliza, sino que embota, transformando la estupidez en un estado permanente. Cuanto más sociable se vuelve alguien, más teme la soledad, creando un círculo vicioso. Necesita del grupo para todo y sin él se siente vacío. En cambio, quien abraza la soledad, pese al peso del aislamiento, desarrolla un poder único, la autosuficiencia, terreno fértil donde la inteligencia puede crecer sin límites. Diógenes no abogaba por vivir sin contacto humano, sino por transformar radicalmente la relación con los demás, priorizando la libertad y la autonomía por encima de la complacencia social. La idea de Diógenes era clara, sencilla en apariencia pero profundamente radical: relacionarse con las personas sin convertirse en esclavo de la aprobación social.
Su propuesta consistía en participar en la sociedad, sí, pero manteniendo siempre la independencia del pensamiento y la lucidez intacta. Para él, esta posición exigía un coraje extraordinario, porque implicaba exponerse a la burla, al rechazo o al aislamiento. Sin embargo, solo así era posible preservar un juicio propio, capaz de ver lo que la multitud nunca percibe. La sociabilidad excesiva, advertía Diógenes, es como un veneno dulce, al principio proporciona compañía, risas y reconocimiento, pero lentamente envenena la mente, embota el criterio, elimina la capacidad de discernir lo verdadero de lo falso. El solitario, aunque siga un camino más arduo y lleno de obstáculos, conserva su lucidez como un tesoro invaluable, y esa claridad distingue al sabio del mero imitador. Diógenes observaba cómo la mayoría de las personas ajustaban sus opiniones según el entorno. Entre amigos decían una cosa, ante desconocidos otra, y frente a figuras de autoridad, un discurso completamente distinto. Para él, esa flexibilidad, considerada astucia por muchos, no era otra cosa que una forma de estupidez disfrazada. Quien no se mantiene firme en sus principios nunca conoce la verdad. La sociabilidad extrema se convierte así en una máscara interminable, un teatro donde cada situación exige un papel distinto y, con el tiempo, el individuo olvida su auténtico rostro. Vivir con autenticidad, desafiando los artificios sociales, requería valentía. Diógenes lo demostró con su vida cruda y provocadora, burlándose de las normas, desafiando convenciones y mostrando que la verdadera cordura reside en liberarse de las cadenas invisibles de la aceptación colectiva. El filósofo entendió que la verdadera amenaza de la sociabilidad excesiva radica en su capacidad de anular la voz propia. Quien busca constantemente la aceptación del grupo termina adoptando pensamientos ajenos, olvidando los suyos. La extrema sociabilidad, en esencia, es una forma de miedo a la soledad, al silencio, al juicio. Ese miedo obliga a vestir trajes que no encajan, a adoptar posturas que agradan, aunque contradigan los propios sentimientos. El resultado es evidente, se domestica la inteligencia, que deja de arriesgar y, según Diógenes, la inteligencia que no arriesga ya es una forma de estupidez. Él mismo demostró lo contrario, mientras otros competían por riqueza, prestigio o reconocimiento, Diógenes renunció a todo, durmiendo en un barril, caminando descalzo y viviendo con lo mínimo. Su pobreza voluntaria era un grito al mundo. La libertad intelectual solo se logra cuando uno no depende de nada ni de nadie. Esta independencia radical convirtió a Diógenes en un símbolo viviente del pensamiento libre. Su radicalismo provocaba desprecio, burla y, al mismo tiempo, fascinación. ¿Cómo reírse de alguien que se atreve a prescindir de lo que todos temen perder? Con gestos provocativos, como caminar con una lámpara encendida en plena luz del día buscando un hombre honesto, denunció que la sociabilidad produce copias conformistas, no individuos auténticos. La ironía de sus acciones contenía una verdad brutal: cuanto más sociable es una persona, más difícil resulta encontrar autenticidad. La estupidez no es un accidente, sino un efecto inevitable de la vida en grupo, donde la obediencia es recompensada y la reflexión aislada es ignorada. Este fenómeno, advertía Diógenes, sigue vigente hoy, intensificado por redes sociales, medios de comunicación y publicidad. Cuanto más nos adaptamos a los demás, más sacrificamos profundidad, silencio y reflexión, y con ello, la verdadera inteligencia. Vivir según Diógenes es comparable a habitar una fiesta interminable en la que nadie escucha, donde todos simplemente repiten palabras y gestos sin reflexión. El costo de esta sociabilidad sin medida es la erosión de la inteligencia crítica, la pérdida de la capacidad de discernir y de pensar por cuenta propia. Diógenes eligió ser esa piedra incómoda en el zapato de la complacencia colectiva, no buscando agradar, sino provocar un incómodo despertar en quienes se conformaban con la apariencia y la rutina. Cada una de sus acciones, a menudo absurdas o provocativas, tenía el objetivo de recordar que la verdad rara vez es popular,
que la autenticidad choca con la comodidad del grupo y que, al rehusarse a participar en el teatro social, obligaba a los demás a confrontar su propia falsedad. Este desafío lo convertía en una figura peligrosa. Su rechazo a la sociabilidad era también un espejo que reflejaba la estupidez y la sumisión de quienes se dejaban arrastrar por la opinión colectiva, dispuestos a silenciar sus dudas para no perturbar la armonía aparente de la multitud. Diógenes rompió esas cadenas invisibles con gestos que podían parecer ridículos, como comer en plena plaza o responder con un sarcasmo punzante a figuras de autoridad, demostrando que la irreverencia era un remedio amargo pero efectivo para curar la complacencia intelectual. No despreciaba a las personas, sino las máscaras que utilizaban, valoraba la honestidad cruda, incluso dura, por encima de la cortesía hipócrita. Su mensaje era sencillo pero profundo: mejor un amigo sincero en la soledad que 100 conocidos atrapados en la estupidez del grupo. Denunciaba el autoengaño de los sociables, quienes creen ser sabios por manejar relaciones, pero en realidad repiten frases hechas y dependen de la aprobación del colectivo para saber quiénes son. Para Diógenes, esa dependencia no era poder, sino debilidad. La verdadera fuerza residía en la capacidad de permanecer solo, de sostener la propia autenticidad frente al mundo, un acto que lo hizo incómodo incluso para otros filósofos, pues Platón lo describió como un Sócrates vuelto loco, aunque en esa aparente locura existía una profunda cordura, la certeza de que la inteligencia no se mide por la opinión ajena, sino por la fidelidad a uno mismo. La sociabilidad excesiva, advertía Diógenes, es la escuela de la traición personal. Hoy es fácil reconocer su reflejo. ¿Cuántas veces decimos lo que no creemos para no perder amigos? ¿Cuántas veces ocultamos verdades incómodas para no romper la armonía de un grupo? Cada acto de silencio por miedo a la desaprobación colectiva envenena la mente, debilitando la lucidez. Diógenes comprendió siglos antes lo que nosotros apenas comenzamos a intuir: cuanto más uno se mezcla con la multitud, más difícil resulta escuchar la propia voz. Por ello, eligió retirarse, reír del mundo y vivir al margen, no por desprecio gratuito, sino por fidelidad a una verdad que la sociabilidad jamás podría ofrecer. Su vida continúa siendo una provocación. La sociabilidad desmedida embota la inteligencia y solo aquellos que se atreven a desafiarla pueden preservar la libertad de su pensamiento. La lección es contundente: quien se pierde en la aceptación pierde su autenticidad, quien olvida su propio juicio olvida la esencia de la inteligencia. La sociabilidad deja de ser puente y se convierte en prisión adornada con risas y aplausos, un mecanismo casi invisible que obliga al silencio por miedo a la soledad y que, si no se reconoce, extingue la chispa única de cada mente, dejando únicamente un reflejo monótono del grupo. Nadie nos obliga a pensar como los demás, pero con frecuencia lo hacemos para evitar sentirnos aislados, y en ese acto de sumisión silenciosa, entregamos lo más valioso que poseemos, nuestra independencia intelectual. Para Diógenes, esta renuncia era la raíz de la estupidez que tanto denunció. Comprendía que no hay enemigo más cruel para la mente que el deseo de agradar, porque quien vive para complacer deja de pensar genuinamente y se limita a calcular qué decir para obtener aprobación. Esa vida calculada puede parecer cómoda y segura, pero en su esencia es vacía y sin sustancia. Diógenes prefería asumir el ridículo antes que ese confort ilusorio, entendiendo que el breve malestar de ser diferente es un precio mínimo frente a la pérdida de la libertad interior. Rechazaba la dependencia del grupo porque, al no necesitar su aceptación, se volvía indomable, imposible de manipular, mientras que el hombre excesivamente sociable se vuelve dócil y vulnerable. Basta amenazar su posición en el círculo para que ceda y pierda su autonomía de pensamiento. La rebeldía de Diógenes frente al juego social no era un capricho, sino un acto de lucidez consciente. No nos invitaba a odiar la sociedad, sino a usarla con cautela, relacionarse, conversar, compartir y estar con los demás, sí, pero sin sacrificar la propia esencia ni traicionar la voz interior. La verdadera estupidez, nos enseñaba,
es creer que la aceptación externa puede sustituir la claridad interna. Esta confusión, repetida generación tras generación, mantiene a la humanidad encadenada a la mediocridad. Quien se atreve a ser un poco menos sociable descubre un poder extraordinario, aprende a disfrutar de su propia compañía, a escuchar el eco de sus pensamientos, a fortalecer la voz interior, a sostener ideas incómodas y a percibir verdades que la multitud prefiere ignorar. Esa resistencia, esa capacidad de mantener la autenticidad frente al juicio externo, es la verdadera señal de inteligencia. Diógenes ridiculizó banquetes, discursos ostentosos y formalismos sociales no por insensibilidad, sino porque veía en ellos la farsa colectiva que mantenía a los hombres dormidos, atrapados por la necesidad de agradar. Elegir permanecer despierto y consciente era su mayor acto de valentía. Su enseñanza es clara: la sociabilidad sin límites embota, mientras que la soledad despierta. No se trata de odiar a los demás, sino de no rendirse ante la presión del grupo. Quien aprende a estar solo alcanza una claridad que ningún grupo puede ofrecer, y esa claridad, aunque incómoda, es el fundamento de toda vida inteligente. Sin ella, somos meras sombras que repiten patrones ajenos. Por eso, el ejemplo de Diógenes sigue siendo fascinante y perturbador. Nos fuerza a cuestionar si nuestras relaciones son auténticas o meros disfraces, a confrontar el miedo a la soledad que nos ata a vínculos superficiales, y a descubrir que esa aparente soledad es, en realidad, la puerta a una libertad genuina. En tiempos actuales, saturados de conexiones digitales y ruido social ensordecedor, su cinismo radical sigue siendo necesario, recordándonos que la inteligencia auténtica nace en el silencio interior, que solo quien soporta el aislamiento, la crítica y el ridículo puede preservar la claridad de su pensamiento y vivir libre, no conforme a expectativas ajenas, sino fiel a su propia verdad. Esa pregunta incómoda y profundamente necesaria es la que marca la frontera entre la verdadera sabiduría y la mediocridad de la estupidez. En última instancia, cuanto más se depende de la compañía constante y de la validación social, mayor es el riesgo de perder la lucidez propia, esa capacidad de percibir la realidad con claridad sin dejarse arrastrar por las opiniones ajenas. Por el contrario, quienes se atreven a abrazar la soledad, a pasar tiempo consigo mismo sin distracciones externas, se acercan progresivamente a su esencia más auténtica, descubriendo pensamientos, emociones y verdades que permanecen ocultas entre el ruido de la multitud. Diógenes nos dejó este aviso como un desafío eterno, una provocación que atraviesa los siglos. Debemos preguntarnos constantemente si buscamos la comodidad ilusoria de encajar en un grupo o la claridad, a veces dolorosa, de la verdad interior. Esta elección no es trivial ni superficial, determina el tipo de vida que llevaremos, la forma en que nos relacionaremos con el mundo y, sobre todo, cómo nos entendemos a nosotros mismos. La decisión entre conformarse con la sociabilidad que adormece y enfrentarse a la soledad que ilumina no es sencilla ni exenta de riesgos. Escoger la aceptación social nos proporciona consuelo inmediato, aplausos, risas compartidas y una sensación de pertenencia que engaña al espíritu. Sin embargo, cada concesión, cada sonrisa calculada, cada palabra dicha por obligación erosiona poco a poco la integridad intelectual y la autenticidad personal, llevándonos a una existencia superficial y repetitiva, como ecos de lo que otros esperan de nosotros. En cambio, atrevernos a quedarnos solos, enfrentarnos al silencio y al juicio, nos permite cultivar una lucidez propia, afinar nuestra capacidad de discernir lo verdadero de lo falso y fortalecer la voz interior que guía nuestras decisiones más importantes. Diógenes nos recuerda que el camino hacia esta libertad no está pavimentado de comodidad, sino de coraje, resistencia y un compromiso constante con la honestidad consigo mismo. La lección final que nos transmite este filósofo radical es un desafío que persiste hasta hoy. Debemos elegir conscientemente entre la gratificación inmediata de la sociabilidad y la fuerza profunda que surge de la introspección. Esa elección, aunque difícil y a menudo solitaria,
es la que define la calidad y el sentido de nuestra existencia. Nos conformaremos con el confort de la multitud, con la ilusión de aceptación que nos protege del miedo, o nos atreveremos a enfrentar la soledad que nos revela la verdad, aunque duela y nos incomode? Esa es la pregunta que Diógenes nos deja, un recordatorio de que vivir plenamente requiere valentía, autenticidad y disposición para confrontar lo que muchos evitan. Reflexiona, ¿qué temes más, la soledad que desnuda tu esencia o la multitud que oculta tu verdad?